En esta oportunidad les presentamos la conferencia La experiencia internacional de prevención de violencia contra la mujer. Pasamos a presentar a nuestros ponentes invitados. En primer lugar tenemos la presencia de la doctora Sandra Salinas Gervasi, que es abogada con amplia experiencia en ámbitos gerenciales y especialista en cooperación internacional para el desarrollo. Viene trabajando con organizaciones no gubernamentales y administraciones públicas en materia de cooperación internacional para el desarrollo y asistencia social. En el ámbito de su formación académica podemos resaltar que es licenciada por la Universidad San Martín de Porres y además especialista en Derechos Humanos y Humanitarios por la Universidad Complutense de Madrid. En el ámbito laboral podemos mencionar que actualmente se desempeña como secretaria técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También ha sido asesora en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, gerente de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital de Rímac. También con mucha experiencia y ha trabajado en técnica en proyectos, proceso de diseño, gestión y evaluación de ayuda para los distintos agentes del desarrollo de España, Agro Consulting International S.A., a quien recibimos con un fuerte aplauso. En esta oportunidad les vamos a dar dos perspectivas, la internacional, que estará llevada desde el punto de vista de un técnico de proyectos internacionales, que es mi caso, y la visión peruana, que la llevará uno de los abogados de la oficina. Bueno, las estrategias preventivas de la violencia contra la mujer principalmente van a ser relacionadas con los medios que he podido vislumbrar en Europa, en España, y algunos a nivel de América Latina. La violencia no es solo matar a otro, hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Un orador y escritor en filosofía espiritual nos viene diciendo eso ya años atrás. Todos podemos saber y ver en la televisión día a día lo que sucede en Perú y lo que sucede en muchísimas partes del mundo. Nos están matando, nos están maltratando y lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada. Las normas que tenemos no están funcionando y nosotros lo único que podemos hacer es levantar nuestras voces para poder salir adelante de esta situación tan complicada. Vamos a iniciar la exposición con una serie de estadísticas que van a demostrar la situación tan grave que atravesamos las mujeres y niñas en todo el mundo. Se estima que 246 millones de niñas sufren violencia sexual cada año dentro de su entorno escolar y que cada una de cada 4 afirma que no se sienten seguras en sus colegios. 700 millones de mujeres han sido obligadas a casarse antes de los 15 años. Según la Organización Mundial de la Salud, estoy en la tercera, por favor, gracias. El 35% de las mujeres en el mundo han sufrido de violencia sexual o física, hechos que por lo general son perpetuados dentro de la propia familia, de su entorno familiar. Las mujeres que han sufrido este tipo de violencia tienen el doble de posibilidad de tener un aborto, de contraer VIH, en comparación a aquellas que no lo han padecido. Cerca del 55% de mujeres europeas han sufrido algún tipo de violencia física o psicológica a partir de los 15 años de edad por parte de sus parejas. En Nueva Delhi, el 92% de mujeres declaró que ha sufrido violencia sexual y el 88% informó que había sufrido de acoso. 1 de cada 10 niñas, algo más de 200 millones, ha sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida y por lo general dentro del entorno de la familia. Alrededor de 200 millones de niñas y mujeres en 30 países han sufrido ablación genital. En la mayoría de estos países,
gran parte fueron mutiladas antes de los 5 años. 2.600 millones de mujeres y niñas en el mundo viven en países donde la violación dentro del matrimonio no está penalizada. 4.5 millones de mujeres y niñas son víctimas de explotación sexual forzada en el mundo. Estadísticas verdaderamente alarmantes y dolorosas. A nivel mundial, vuelvo a repetir, nos están matando y no hacemos nada. Estadísticas alarmantes y dolorosas, como les puedo decir, pero hay que entenderlas desde el punto de vista de que, primero, ¿qué es la violencia de género? Para la ONU, en 1994, que declara la eliminación de la violencia contra la mujer, nos dice que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o en la vida privada. ¿Cuáles son los ámbitos de violencia contra las mujeres y las niñas? Dentro de la pareja, dentro de la familia, a nivel laboral, a nivel de la escuela, de la comunidad, del Estado y del conflicto armado. Vamos a explicar, retroceda por favor, cada uno de los puntos muy brevemente. Dentro de la familia, lógicamente, hay una violencia física, psicológica, sexual, ejercida por miembros de la propia familia. En el ambiente laboral podemos distinguir el acoso sexual y la violencia sexual, o violencia psicológica ejercida a través, simbólica ejercida en el trabajo, la discriminación salarial y dentro del ascenso del propio trabajo. La lesbofobia y la transfobia, que en su caso sería la discriminación homófoba y sexista, y en el segundo el miedo o el odio o la falta de aceptación referida frente a personas transgénero. En la escuela, el acoso sexual y el bullying, que en muchos casos los venimos escuchando, o diariamente los venimos escuchando. Una violencia psicológica, el acoso escolar también, en la discriminación con niños y mujeres de la educación. Hoy día escuché o leí que la Universidad de Madre de Dios impide ingresar con prendas provocativas, llámese pantalones cortos y brazos descubiertos. Entendamos que también dentro de ello están incluidos los hombres. El motivo, se encontraron preservativos y consideran de que esto lo que puede hacer, obviamente, menos pantalones cortos, más las mujeres vamos con los hombros descubiertos, que puede incitar a un acoso dentro de la universidad. Sorprendida porque es una norma que la están utilizando. Dentro de la comunidad, pues la violencia física, la violencia sexual, la psicológica, el feminicidio, la prostitución forzada, la trata y tráfico de mujeres y niñas, el matrimonio precoz y actos de discriminación contra las mujeres en lugares y espacios públicos. En el Estado, una esterilización forzada, una penalización al aborto, una violencia obstétrica, débil garantía en la vigilancia y el cumplimiento, actuaciones de funcionarios públicos que perjudican los derechos y libertades de las mujeres. En el conflicto armado, que normalmente, nosotros lo hemos tenido, lo hemos padecido en su momento, no se hablaba de las violaciones, de la explotación, de esclavitud y el reclutamiento forzado y obviamente los embarazos. Podemos ver en las diferentes formas de violencia. Y en esto no me voy a extender mucho porque creo que todos conocemos el feminicidio, la violencia sexual, la violencia psicológica, la física. Pero hay dos que a mí que son las que más me preocupan, que además son las que no se hablan, que son la violencia económica y patrimonial y la violencia simbólica. En un momento vamos a retroceder nuevamente, pero quiero centrarme en esas dos. En la violencia económica y patrimonial, seguramente pocas veces hemos escuchado este tipo de violencia, pero existe. En la violencia económica y patrimonial es en toda acción o omisión que al afectar los bienes propios y o gananciales de la mujer ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores, recursos, controla y limita los ingresos económicos, no tiene libre disposición. Costos sociales que no nos damos cuenta, costos económicos que en los países repercuten, porque una mujer que sufre este tipo de violencia tiene, primero, puede llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas. Obviamente dejan de trabajar,
pueden dejar de percibir un sueldo y si lo perciben, quien controla ese sueldo es la pareja o en muchos casos hasta la expareja. Y además sus actividades cotidianas son menguadas al igual que sus fuerzas. O sea, empezamos, esta violencia es entendida como una violencia psicológica. No, tiene nombre propio, se llama violencia económica y patrimonial. No tenemos ninguna legislación que tenga algún tipo penal sobre este tipo de violencia, pero existe. Y comenzamos a menguar las capacidades de una mujer y controlarla a partir de este momento. Tú ganas 1.000, pues me los das, que yo voy a ser el que pago, el que decido y el que ordeno. Y la otra violencia, que es, además la vemos a diario y nos sorprendemos, aunque creo que estamos en muchos casos acostumbrados, es la violencia simbólica. Yo creo que aquí todos hemos visto en algún momento, en algún taller de mecánica, la clásica foto de la señorita espectacular en bikini. ¿Alguien me puede explicar qué hace una mujer en bikini en un taller? Porque yo no las he visto más que en fotos. ¿Alguien me puede explicar por qué tenemos que anunciar una bebida gaseosa o algo de comida, de alimentación? Una mujer en bikini. No tengo nada en contra de ellos, me los pongo. Pero yo no he visto a ningún caballero en ningún taller, o lógicamente los talleres sí que van los hombres. Las mujeres no vamos a los talleres y son mecánicos. O sea, es una violencia simbólica que estamos acostumbrados a ello. Pasamos por la carretera, todos hemos ido a la playa. Contabilicen la cantidad de carteles que hay con mujeres en trajes de baño, o enseñando las piernas, o enseñando parte del busto. Les vuelvo a repetir que no estoy en contra de ello. O sea, yo creo que el cuerpo es hermoso y hay que enseñarlo, pero creo que nosotros no tenemos por qué anunciar con un bikini, pues, no sé, capaz una herramienta, o los coches. Me parece impresionante. O sea, vamos a anunciar un coche, no ponen a la mujer como la que pilote el coche. No, la mujer es el objeto que está al costado, el florero bonito, que va al lado del piloto. No va pilotando. Yo puedo preguntar aquí cuántas mujeres pilotos conocen y seguramente miran una. Pero pregunto cuántos hombres y diremos varios. Igual en el fútbol. O sea, admiro ahora que, no quiero hacer publicidad, pero que Saga Falabella haya sacado las camisetas de peruanismo. O sea, nosotros también nos gusta el fútbol. Y les voy a hablar de una experiencia personal para que se den cuenta de que todas en algún momento sufrimos el tema de violencia psicológica sin darnos cuenta. Niña de 8 años, hermano de 6, solicita y pide a Santa Claus que le traiga una bicicleta. Santa Claus utiliza a su padre y sí trae la bicicleta, pero no para mí. Se la trajo a mi hermano. Y a mí me trajo una guitarra. Sí, o sea, una guitarra que nunca supe tocar. Y al final y al cabo, claro, cuando yo pregunté por qué Santa Claus me discriminaba, me dijeron que es que las niñas no pueden montar bicicleta. Me quedé con eso y fuimos creciendo y ya la niña de 8 años pasó a 11. Y el niño, pues, no le gustaba el fútbol, pero la niña no sé. Y el padre se dio cuenta del gran error que había cometido y con quien iba al fútbol era con la hija. Esa hija soy yo. Yo he ido a los partidos que mucha gente habrá escuchado de los tripletes y he estado 6 horas viendo fútbol. Mi hermano no se come uno. Y mi padre se dio cuenta en ese momento del gran error que había cometido al negarme cosas que por ser mujer no le daba, porque él había sido criado así. Claro, se da cuenta con el tiempo. Un hombre maravilloso, o sea, que Dios lo tenga en su gloria, pero se equivocó. A mi hermano jamás le regalaron una muñeca. Mi hermano no podía cocinar. Obviamente con el tiempo te vas dando cuenta. El ejemplo o el mal ejemplo en ese momento se cambia cuando te vas dando cuenta que somos exactamente iguales en derechos, en obligaciones. Físicamente somos diferentes y no vamos a intentar cambiar. El hombre es hombre y la mujer va a ser mujer hasta el final del mundo. Pero en derechos y en obligaciones somos iguales. Entonces, mis hijos, ambos, no cocinan, porque no saben cocinar, pero ni el chico ni la chica. Pero sí saben perfectamente que ambos pueden hacer las mismas cosas, que ambos están capacitados para hacer lo que quieran, siempre y cuando sea el bien de la sociedad y el bien de ellos mismos, sin diferencia alguna. O sea, no le enseñé a cocinar a la chica, pero tampoco le enseñé a cocinar al chico. Pero no pasó absolutamente nada.
Entonces, eso creo que es lo primero que tenemos que modificar. Primero tenemos que modificar nuestras conductas en relación a los más pequeños. Y ahora vamos a ver una serie de estadísticas que ustedes van a entender el por qué la situación es tan grave, el por qué a nivel internacional se han puesto muchísimas alertas que lamentablemente no se están cumpliendo. O sea, tenemos un gran problema, ponemos tipos penales muy altos, pero no distinguimos al maltratador. El maltratador, hasta que no se le hace un test, no sabemos si todos los maltratadores pueden llegar a matar a una persona. Esperamos que suceda el hecho para decir, bueno, mató a otra mujer más. Pero no se hace un test a ese maltratador antes de... Cuando la primera denuncia, sabemos en qué momento esa mujer denunció, sabemos qué tipo de maltratador es, sabemos qué condiciones y de qué manera debemos tratarlo. Una persona que mata no le interesa si va a 25, 30 o 50 años. Da igual. Él tiene otra perspectiva. Y si no ponemos tipos penales en los cuales, pues ellos se entregan. No, es que si no se entregan, se matan. O sea, mátate antes de matarte. No, o sea, se matan después de haber asesinado a sus hijos, de haber asesinado a la mujer. Situaciones que son muy, muy extrañas y que además se asemejan mucho, porque cualquiera puede decir, bueno, doctor, es que en Perú la educación no, vamos a hablar de países como España, con una ley de prevención integral impresionante que no funciona, con botones del pánico y con pulseras de víctimas y de victimarios, que no funciona. Hasta la fecha, 18 mujeres muertas con pulseras, con botones de pánico. Es más, casi todos creo que han escuchado el famoso caso de la matada. 5 hombres de una educación superior, algunos de ellos guardias civiles, que además para pertenecer al cuerpo de la Guardia Civil hay que hacer posiciones bastante fuertes, violan a una chica. ¿Cuántos años? 7. No, porque es que lo que pasa es que no se pudo comprobar que ella ganó. No se pudo comprobar que en el caso hubiera el tema de que ella no se sentía acosada, o sea, que ella también había bebido con ellos. O sea, eso quiere decir que como yo he bebido con ellos, como yo he estado con ellos, ¿me pueden violar? Como yo no he dicho que no, ¿me pueden violar? O sea, no tiene que ser tal. Yo no tengo que decir no. O sea, simplemente el no querer hacer algo, aunque no lo diga, es un no. Pero no lo hemos enseñado. Y yo todavía no los entiendo, porque cuadriculan las cosas de tal manera que tienen que encajar perfectamente en sus tipos penales. Se sale un poco, ya no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? En vez de favorecernos, pues al final salimos siempre perjudicados. Vamos a ver un cuadro de estadísticas. Bueno, a ver, creo que están un poco pequeñas. Las muertes de las mujeres ocasionadas por su pareja o expareja son en Colombia son 145 mujeres. El último es en República Dominicana y en Perú estamos en 81. Los feminicidios, en número de casos, en Honduras tenemos 531 mujeres. En Perú, 90. En Barbados, mujeres que informaron sobre la violencia física o sexual. En Bolivia es 53.3 en porcentaje, en Perú 39%. O sea, las cantidades muy grandes y las estadísticas muy difíciles de asimilar. Es impresionante que tengamos 90 mujeres, ya, estas son por año, muertas. Si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer, nos levantamos con la noticia de una ciudadana venezolana también agredida. Todos los días el telediario se ha vuelto, gracias a Dios, la voz de nosotras que muestra lo que sucedía durante todo el tiempo. Se ha sucedido siempre, esto no es de ahora, señores. O sea, esto es de hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que en este momento levantamos la voz. Quiero que vean un vídeo de los lugares en los cuales las mujeres se han levantado, han gritado que no pueden más, que debemos tomar acciones. Quiero que lo vean, es muy cortito y de ahí seguimos con el tema de la exposición. El vídeo, por favor.
Europa. En América vamos a ver la Convención de Belén do Pará y en Europa el Convenio de Estambul. Mujeres pidiendo justicia. En México. Perú. Argentina. Colombia. Mujeres alzando sus voces contra la violencia de género. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el maltrato a la mujer es el fenómeno social que más vidas de mujeres se cobra por año en todas partes del mundo. Cifras de esa organización indican que en 2013 el 30% de las mujeres en todo el continente americano ha sufrido violencia física o sexual de su compañero sentimental y que el 38% de las mujeres son asesinadas por su pareja o expareja. Se trata de la principal causa de muerte en mujeres de entre 15 y 44 años y se estima que en el mundo 7 de cada 10 sufre o sufrirá algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Las Naciones Unidas indican en un informe sobre la violencia contra las mujeres que aquellas que han sufrido maltrato físico o sexual tienen más del doble de posibilidades de tener un aborto, casi el doble de probabilidades de sufrir depresión y en algunas regiones 1,5 veces más posibilidades de contraer el VIH-Sida en comparación con las mujeres que no han sufrido este tipo de violencia. Estadísticas y cifras escalofriantes que son mucho más que números. Cada historia tiene un rostro, un drama, una vida rota. En muchos casos, las mujeres tienen miedo a denunciar y sufren la indiferencia social. En este sentido, la ONU dice que en la mayoría de países donde existen datos, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda. Y de este porcentaje, menos del 10% acude a la policía. Organizaciones no gubernamentales han surgido en muchos países para acabar con la violencia machista y ofrecer apoyo a las víctimas. Los ministros de salud del continente americano se comprometieron a implementar esto, el Plan de Acción sobre la Violencia contra la Mujer. En el documento se identifica como... O sea, la CNN. Y además con unos datos que fue los primeros que le di de una organización que es Fucsia, que comparando, pues hablamos de casi lo mismo. Y podemos poner muchos más países y podemos seguir poniendo estadísticas y al final siempre resulta lo mismo. Seguimos creciendo en número de víctimas asesinadas, de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica. La ONU Mujeres, para poner fin a esta lacra de la muerte de tantas mujeres, desarrolla 3 planes de actuación y ahora entramos un poco a los medios preventivos. Uno son la prevención, el otro la protección y la provisión. Hay que considerar que urge movilizar políticas e inversiones para asegurar que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Se han tomado 16 recomendaciones, de las cuales voy a enumerar algunas, de las más relevantes. La violencia de género es una forma de terror íntimo que ha sido normalizada en su magnitud a través de la aceptación de su inevitabilidad en algunas partes. No es normal, hay que entenderlo, no es normal y además no debe de continuar. ONU Mujeres, como les digo, da 16 recomendaciones. Una de ellas, ratificar los tratados internacionales, el Convenio de Estambul, el de Dupará, y hacer un convenio global. Adoptar y cumplir las leyes, crear planes nacionales y locales de acción, hacer que la justicia sea accesible para mujeres y niñas, poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en los conflictos, garantizar el acceso universal a los servicios esenciales, otorgar recursos públicos adecuados, aumentar la conciencia pública y la movilización social e incluir a los medios de comunicación en masa. Hay un cuadro en América, que por favor si me lo puedes poner, después de ONU Mujeres. No. Prevención internacional. A ONU Mujeres. Exacto. Después de ese. Gracias. Estos son unos datos del número de víctimas de aquellas mujeres que han sufrido violencia sexual en América y las muertes ocasionadas. O sea, vamos a ver un poco cuáles son
En Bolivia es el porcentaje más alto, con 53, y en Colombia el 105. Perú va en el segundo lugar, o sea, estamos con 61%, y en la primera parte tendríamos a un 39%. La Organización de los Estados Americanos, nos habla del convenio de Belén do Pará, el cual nos dice que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer. Este convenio se firma en 1994, en el 2004 se crean los mecanismos de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y se debe ver desde la prevención, o sea, nuevamente volvemos, ONU lo dijo, lo dice Belén do Pará, prevención. La adopción de marcos normativos, si comparamos con la ONU, o sea, también sigue la misma línea. La transformación de la estructura del Estado para eliminar los esquemas administrativos y jurídicos basados en el género, los esfuerzos del Estado para capacitar y formar en materia de derechos a mujeres, asignación de recursos financieros y el establecimiento de sistemas integrales de recolección de datos y el establecimiento de una práctica jurídica de mecanismos para la inclusión de todas las mujeres que sufren tipos de discriminación. Colombia, entramos un poco a América Latina y Colombia como mecanismo de prevención nos habla de una creación y profundización de las leyes, un empoderamiento económico de las mujeres y el fortalecimiento de las políticas públicas. Colombia tiene una ley de 1761, del 6 de julio del 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio. Es decir, en el 2015 creamos el tipo penal en Colombia como delito autónomo. Juan Manuel Santos promulga la ley que tipifica el feminicidio, aumentando las penas hasta 41 años de cárcel. Las penas por feminicidio establecidas en la norma varían entre 250 y 500 meses de prisión. En Colombia, 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas hasta el 2004. El censo del 2018 no lo tengo recogido, según un informe de la Comisión Económica para América Latina. Argentina. Argentina tiene la Ley de Protección Integral a las Mujeres, Ley 26485, que pone como agravante para el homicidio, si esta figura, la condena se fija entre 8 y 25 años. En el caso de feminicidio se condenará a reclusión perpetua. Argentina nos propone presupuesto de acuerdo a la Ley de Protección de Mujeres, recopilación y publicación de estadísticas oficiales, apertura y funcionamiento de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema, garantías para acceso a la justicia de víctimas, creación de hogares refugio e incorporación y profundización en los currículos educativos, educación sexual. La violencia machista en Argentina, esta ley pretende frenar la sangría que provoca en Argentina la violencia de género. 396 mujeres asesinadas y unas 275.000 mujeres golpeadas, en casos que no estaban ni relacionados con robos ni con hurtos. Según el estudio, ¿quiénes fueron que realizaron? Exparejas, parejas, novios y entorno familiar. Chile. Chile nos presenta la ley del feminicidio, ley 20.480, también conocida como la ley de feminicidio, una ley chilena promulgada en 2010. Este cuerpo legal modifica la ley 200.066 sobre violencia intrafamiliar, aumentando las penas sobre el delito de feminicidio e introduciendo reformas acerca del parricidio. Esta medida extiende las penas del parricidio, que son más fuertes que las del homicidio común, al asesinato de una mujer a manos de su exmarido o de su exconviviente, de forma tal que cuando ocurran estos hechos las penas sean equivalentes a las de parricidio y vayan calificadas hasta la cadena perpetua. Chile nos entrega el perfeccionamiento de la ley de violencia intrafamiliar, la prevención y educación, la ampliación de otras formas de violencia contra la mujer, la ampliación de otras formas de atención, el apoyo post-denuncia, el botón del pánico, que les hablé hace un minuto y que les comentaré cómo funciona en Europa, los nuevos acuerdos y protocolos para mejorar la atención y el aumento de recursos para los programas de violencia. Pasamos a Europa. Europa podríamos pensar de que al ser una sociedad del primer mundo, pues deberían tener una tasa de
de feminicidios o de maltrato a la mujer más baja, nos equivocamos, al contrario. Por eso se crea o se establece el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul tiene una importancia, su importancia radica en que es el primer instrumento de carácter vinculante en la Unión Europea en el ámbito de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a la violación de los derechos humanos, estableciendo tolerancia cero con respecto a la violencia de la mujer. Los fundamentos principales de este convenio son prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra sus agresores, sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad para el cambio de actitud, acciones coordinadas, creación de organismos y servicios especializados y recopilación de datos estadísticos. ¿Qué sucede? La Unión Europea crea este convenio para regularizar en todos los países que forman parte de la Unión Europea el feminicidio y el maltrato a la mujer, dando parámetros para que cada país los adecúe a sus normas propias. En España se crea el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Este plan tiene, si los podemos ver, no sé si se pueden ver bien, 3 niveles de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria, estamos hablando de que el conflicto no ha surgido aún. O sea, no tenemos mujeres maltratadas, no sabemos de casos, pero ya estamos tomando conocimiento que existen. No están denunciados, pero existen. La segunda es con la presencia del conflicto, es decir, ya tenemos conocimiento de que hemos tenido feminicidios y que hemos tenido mujeres maltratadas a nivel general, psicológica, sexual. Y la prevención terciaria, arbitrando procesos de protección a la víctima. El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en España nos informa y nos dice que las mujeres son la mitad de la ciudadanía, que nos queda un largo camino por recorrer para situarnos en una posición de igualdad en relación con los hombres. La violencia de género es la manifestación de la desigualdad y evidencia un déficit democrático y unos síntomas de la incompleta ciudadanía de las mujeres. O sea, estamos hablando de un país del primer mundo que está hablando de que hay un déficit democrático. Estamos hablando de un país del primer mundo que utiliza los recursos para un plan nacional de sensibilización. Y estamos hablando de que este país del primer mundo, en el año 2018, tiene, si no me equivoco, 18 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. La asunción de estos 3 niveles de prevención exige recursos, instrumentos, una sociabilización y una restauración del plan de vida. Los efectos de intervención se tienen que ver en 2 plazos, el plazo corto y el plazo largo. El plazo corto es el que va a mejorar la respuesta de todos aquellos que forman parte de las actuaciones, y el plan largo obviamente exige sensibilizar desde muy pequeños al conjunto de la sociedad sobre la necesidad de un modo de cambio hacia la relación de la mujer. España tiene una ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, que es la que acabamos de hablar, que fue además aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en la primera ley integral contra la violencia de género. En el 2018 se modifica para adaptarla al Convenio de Estambul, que anteriormente hablamos. En los antecedentes de esta ley nos habla de inauguraciones de centros de recuperación de mujeres y niñas maltratadas, víctimas, obviamente, de la violencia machista. España tiene 5 normas específicas o 5 leyes específicas sobre maltrato. La Ley Orgánica 1 del 2004 de medidas de protección integral, la Ley 27/2013 sobre la orden de protección a las mujeres, la sentencia del 14 del 5 del 2008 que nos habla el Tribunal Constitucional sobre las dudas acerca de la constitucionalidad de la Ley Orgánica y medidas de protección, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el Protocolo de Actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las guías de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género. Me detengo un poco en el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este protocolo lo que exige es la coordinación entre los órganos judiciales y las fuerzas de seguridad del Estado españolas,
con la finalidad de la protección de las víctimas de violencia de género. Es decir, hay una relación entre ellos, una estrecha vinculación para que no solamente sea el Poder Judicial, ni solamente sea la policía o la Guardia Civil que pueda actuar frente a la violencia en contra de las mujeres, sino que sea el conjunto. El gran problema que presenta España son las denuncias. Hay denuncias instruidas y desistimientos y archivamientos, sentencias absolutorias y sentencias condenatorias. En los desistimientos es el gran problema que tiene y creo que tenemos todos los países. Las mujeres en muchos casos hacen la denuncia y luego la retiran, con lo cual en algunos países no se puede seguir con el proceso. Por eso lo que se está tratando es de buscar la fórmula de que el tercero pueda denunciar estos hechos. Estuve viendo un vídeo en relación a lo que estamos hablando, de 3 casos, uno en Alicante, uno en Navarra y otro en Madrid. En el primer caso, una mujer, no lo tengo expuesto porque era un poco largo el vídeo. En el primer caso, la mujer de Alicante es agredida por el esposo o la pareja cuando llega al domicilio. Lo denuncia un vecino. La mujer nunca fue a denunciar este hecho. En Navarra, en una cafetería, a la mujer la saca, la coge de los cabellos, la arrastra, la golpea. Denuncia el dueño del bar. La mujer no fue a continuar con la denuncia. Y en el último caso, que fue el más grave, estaban en una avenida, para el policía, el agente de seguridad, interviene en una pelea doméstica, como se podría llamar. La mujer se niega a denunciar al marido, sigue con él, a 3 calles más la apuñala. Ese es el gran problema que tenemos. La Universidad de Oviedo nos habla de algunos sistemas de prevención. Ha hecho un estudio en los cuales nos pregunta qué es lo que está fallando. La amenaza penal como instrumento de prevención frente a la violencia de género no está dando resultados. Era lo que les decía hace un minuto. Seguimos aumentando las penas, pero siguen muriendo. O sea, sí, los tenemos en la cárcel ¿cuánto tiempo? No hay, casi 1/3 de los maltratadores se suicida. Ya no tenemos aquí. Y si no, se intenta, o lo intenta después de asesinar a sus parejas. Y si no, después lo otro que hace es, se va y se acusa. Entonces, bajamos el tipo. El 90% se entrega a la policía tras matar a las mujeres, lo que conlleva un atenuante por confesión. Nos encontramos frente a un sujeto que se comporta distinto al resto, que era lo que les decía. No es un maltratador normal y su conducta no está condicionada en absoluto a la pena que le puedan imponer. Es necesario identificar bien quiénes son los agresores y saber qué hacer con ellos. No se puede tratar de igual forma a un agresor psicológico que a un agresor físico, o sea, no son iguales, eso hay que entenderlo, o sea, son agresores, sí, pero no tienen la misma calificación. Las fórmulas y los test que existen psicológicos no están dando resultados porque hablan de una generalidad de maltratador, cuando hay que distinguirlos probablemente por especialidades. Los sistemas de detección a través de los test de valoración que se hacen en Europa no son capaces de distinguir si existe alto o no existe alto riesgo. Hace poco fui a una comisaría en Lima y las preguntas que le hacían a la persona que denunciaba era: ¿usted sabe si su pareja o expareja tiene un arma? Más de 2 años no convivía con ella. Y le decía, no sé. ¿Usted sabe si su expareja o su pareja sería capaz de matarla? Yo no sé si mi expareja o mi pareja es capaz de matarme, o sea, ¿la ha maltratado psicológicamente? Sí. Entonces, después de una serie de casi 80 preguntas, le dice, no, es que usted es una persona de alto riesgo. Hasta ahora yo no he visto ningún policía, hasta ahora yo no he visto ninguna medida, pero es considerada una persona de alto riesgo de que pueda ser asesinada. O sea, no sé de qué sirve el test. O sea, no sé de qué sirve. Esa persona sigue andando. O sea, no, es que le vamos a, ¿cómo le llama? Cuando dicen,
vamos a ponerle una medida, sí. O sea, yo no veo, les vuelvo a repetir, un patrullero cerca. Lógicamente no tenemos los medios, pero yo no veo patrullero cerca. O sea, esa persona puede salir de su casa, cruzar la pista, el hombre tener un coche y atropellarla. O sea, ¿de qué me sirve a mí que dentro del cuerpo de seguridad me diga, sí señora, usted puede ser víctima de una agresión física y puede llegar a que la maten? Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Qué hago? O sea, no salgo de mi casa, no voy a la esquina a comprar, no hago nada, porque yo no sé en qué momento puede aparecer. O le aviso a toda mi familia, al portero de mi casa, al taxista, al guardia de la puerta de mi trabajo, oiga, mire, por si acaso, si este hombre viene, no lo dejen pasar. O sea, 80 preguntas, ninguna medida, no las he visto, y se los digo que no las he visto, y sigo sin verlas. Entonces, seguimos igual, o sea, sinceramente no lo entiendo. Las propuestas de esta Universidad de Oviedo, de este universitario, de este catedrático que se dio cuenta y que estudió todos los fallos que tenemos, habla también primero de una protección sin denuncia, es decir, por los terceros. Cualquier persona que sea capaz de ver o de asistir a un tipo de maltrato, que sea capaz de denunciarlo y que además el Poder Judicial sea capaz de continuarlo, aunque la víctima no lo denuncie, pero que lo investigue, que lo siga, que no lo deje, porque como la víctima no denunció, entonces seguramente no tiene interés. No es que no tenga interés, tiene miedo. Y el miedo puede más. O sea, no, interés no, miedo. O sea, ¿cuántas mujeres no han denunciado por miedo? ¿Para qué? No le van a hacer nada. ¿Para qué? Si igual me puede hacer daño. ¿Para qué? Y tenemos a una chica que acaba de fallecer, víctima de un demente, entre comillas, que la quemó en un autobús. Pero la acosaba, nada más. Nada más la acosaba, o sea, no, bueno. ¿Y murió? Sí, víctima de las comeaduras, pero murió. La venezolana, igual, y murió. Y seguramente estaría denunciado, y seguramente tendría una orden de alejamiento. Y seguramente, y así seguimos. Hay unas conclusiones interesantes, y de ahí le voy a decir 2 o 3 cosas sobre los dispositivos telemáticos que existen en España, sobre qué es lo que debemos hacer. O sea, yo creo que después de haber leído mucho y de haber hablado mucho, después de haber viajado mucho y haber trabajado con organizaciones dedicadas no solamente a temas de violencia a la mujer, sino con mujeres en diferentes partes, que aquí lo primero que tenemos que tener es un tema de prevención. Y un tema de prevención desde pequeños. O sea, se puede cambiar, pero sí, desde pequeños. O sea, entonces hay que comenzar con el tema de educación. Las currículas deben de cambiar. Llamar a las cosas por su nombre no es malo. Y decir las cosas como son no lo es aún más. Hay que orientar fundamentalmente a las generaciones jóvenes a que deben ser educados en igualdad. O sea, la mujer y el hombre somos iguales. Vuelvo a repetir, somos iguales en derechos, en deberes. Físicamente no lo vamos a hacer nunca, pero somos iguales en deberes, en derechos y en obligaciones. Hay que tener unas pautas de comportamiento, creencias y actitudes que mejoren el empoderamiento y la independencia personal. La prevención debe ser orientada a los jóvenes. La justicia debe suprimir los atenuantes de los delitos. Hay que tener un cambio en el entorno familiar, en la sanidad. O sea, ¿por qué una mujer que ha sido agredida físicamente no tiene derecho a que el Estado, y no crean que se los estoy diciendo como de una cirugía plástica? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene, o sea, por qué la sanidad, o sea, hay que verlo de todos los aspectos? ¿Por qué la sanidad no cubre eso? ¿Por qué no lo cubre? O sea, ¿por qué las medidas de educación que tenemos son siempre muy por encima? ¿Por qué a nivel laboral no hablamos claramente de que la secretaria no tiene por qué estar sentada sobre las piernas del jefe? Y lo parece muy gracioso, y le dicen, y hacen chistes de eso. Y nosotros nos quedamos calladas. ¿Por qué el acoso laboral no lo denunciamos? Porque tenemos miedo a perder el trabajo.
¿Por qué dentro de la familia, cuando existen tocamientos, lamentablemente no los creemos? Porque en la familia no entendemos de que un tío, un primo, pueda dañar a un niño, a una niña, a un adolescente y hasta a la propia madre. ¿Por qué no entendemos que dentro de la familia y dentro de los matrimonios, en nuestro país, espero que no haya mucho porque de verdad que no los he estudiado, las violaciones entre parejas no se denuncien y no sean penalizadas? Preguntas que de verdad uno se hace y en muchos casos no tiene respuestas. O sea, yo las hemos intentado en muchos casos desarrollar con muchísima gente y al final siempre nos quedamos como con un espacio en blanco. Hay un tema con los dispositivos telemáticos que se utilizan en Europa. Estos dispositivos telemáticos tienen dos formas. Un GPS que funciona con un botón del pánico que lo tiene tanto la víctima como el agresor. No figura ahí, los vi hoy día y me interesó compartirlo con ustedes. El GPS controla a la víctima y al agresor durante 24 horas de vigilancia. Bueno, es una situación complicada que te estén controlando durante 24 horas, pero antes que te maten, prefiero que me vigilen. 64 han pasado de 59 hasta el año 2016 a 64 en el 2018 en Europa, en España principalmente. Y además está el teléfono de emergencia que se llama Atempro, el 016. El 016 lo que hace es inmediatamente, no solamente es que ve el tema de la llamada, sino el tema de del botón de pánico. Es decir, una mujer tiene una pulsera, el agresor se acerca a ella, no sé, a 3 metros, inmediatamente salta. No solamente salta a la patrulla más cercana, sino salta al 016. ¿Qué es lo que hace? Envía a otra patrulla y envía a la ambulancia. O sea, las que estén mucho más cerca. ¿Qué funciona con eso? O sea, lógicamente hay una inmediatez y evitar que el maltratador, o sea, pueda asesinar a la mujer. Es interesante, en Perú creo que todavía no existe y de verdad lo he estado leyendo y esto lo utilizan cuando ya no hay forma cuando incumplen las órdenes de alejamiento. El juez de las salas de violencia toma las medidas alternativas como este botón del pánico, como esta pulsera. Les decía hace un minuto que la violencia de género, me he equivocado, no eran 18, eran 15, hay 15 mujeres asesinadas durante el 2018. 3 de ellas por hombres, no parejas o exparejas. La última, el 15 del 5 del 2018, no les voy a decir las 15 mujeres, en Granada, Mar Contreras, de 21 años, asesinada con un tiro de escopeta por su exnovio José Miguel, de 24 años. Tras ello, el asesino se suicidó. Estas son las conclusiones de que lamentablemente no funcionan nuestros medios, o sea, nuestros tipos penales. Seguimos aumentando penas, pero creo y desde muchos puntos y desde muchas organizaciones estamos de acuerdo en que el problema principal es que carecemos de una prevención antes de que suceda el acto. Antes de que suceda el conflicto, nosotros no tenemos capacidad de reacción. No somos capaces de identificarlo y no somos capaces de identificar ni a las víctimas ni a los agresores porque no hay denuncias, porque las denuncias se caen al vacío o porque simplemente tenemos una eficacia a nivel de cuerpos de seguridad y de poder judicial, a nivel mundial. No hablo solo de Perú. Perú lo va a tratar mi compañero. Pero a nivel mundial está sucediendo eso y nos estamos dando cuenta de que al final todos aquellos métodos, todas aquellas normas, todas aquellas leyes que podamos implementar no van a tener la eficacia necesaria si desde el tema de educación y prevención no las ponemos en práctica. Espero que no les haya sido muy largo, que lo hayan entendido y que veamos a ver qué conclusiones podemos sacar en conjunto. Muchas gracias. Veíamos que Perú tenía un índice relativamente bajo en comparación a los otros de feminicidios. En muchos de los países, incluidos los de Europa, se aplica el enfoque de género ya desde hace 20 años, 15 años. ¿Qué nos hace pensar que aplicando el enfoque de género en Perú van a reducir cuando en los demás países aumentó?
Al final, la situación es que es muy compleja. En países desarrollados, como los que hemos estado viendo en Europa, se ven que las políticas no están funcionando adecuadamente. En Perú está sucediendo exactamente lo mismo. Lamentablemente seguimos un camino que ellos ya han hecho anteriormente. Y lo que no nos estamos fijando es que si a ellos los medios que tienen no funcionan, nosotros tenemos que aplicar otros totalmente diferentes. ¿Cuál es el problema? De que en ninguno de todos los países, si tú te has dado cuenta, aquellos nos hablan de la prevención. Todos, o sea, todos nos hablan, Chile, Argentina, España, todos hablan de prevención. Pero la prevención es a partir de la generación del conflicto, no desde antes. Entonces creo que en Perú, te soy sincera, o sea, creo que va a seguir el mismo camino. O sea, vamos a pasar de aquí a 10 años y vamos a ver que la situación es exactamente lo mismo porque no estamos atajando el problema desde antes. O sea, si no lo atajamos no lo vamos a poder solucionar. O sea, desde mi punto de vista creo que al final vamos a tener la misma problemática. Ellos siguen aumentando, ellos siguen teniendo, sí, van poniendo botones de pánico, van poniendo normas, van implementando o van aumentando las penas, pero es que lo anterior no lo solucionan. Si no solucionas tú la base, no vamos a poder generar que esto se pueda solucionar. O sea, desde mi punto de vista, capaz esté equivocada, yo lo veo así, no creo que estemos siguiendo un camino adecuado, creo que estamos siguiendo la misma estela de los anteriores. Bueno, mi nombre es Dora Garrido, soy abogada independiente, también soy comunicadora. Más allá de lo que no estemos haciendo, no más allá de pregunta, es un comentario. Yo creo que si necesitamos políticas públicas a largo plazo, necesitamos políticas públicas multidisciplinarios. Todos los sectores del Ejecutivo, incluyendo las municipalidades, Policía Nacional, todo en general tendrían que reformular un trabajo de prevención contra la mujer. Yo he trabajado 10 años en el movimiento Manuela Ramos y toda mi vida he visto el tema de violencia, hemos trabajado en lugares muy lejanos donde la violencia es fuerte, pero la violencia no solamente es fuerte en los lugares de menos recursos económicos, donde se agudiza y es más atroces en los niveles socioeconómicos altos. Lo he podido ver en casos emblemáticos. Tuve la oportunidad, tal vez hay personas bastante jóvenes que no, de ver el caso de un economista, Denis Falvi, conductor de un programa. Yo fui abogada de la víctima. He visto el caso de una menor víctima de abuso sexual violada por un congresista, y la sobrina de el sobrino de un presidente de la República también, ¿no? Entonces, las políticas públicas tienen que ser generales, donde todos tenemos que participar desde la sociedad civil. Y a mi criterio, no debería encabezar el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Tendría que estar presente en todos los sectores, porque yo ministra hoy día, duro un día, 2 días, salgo y queda en stand-by. Tendría que ser una sociedad civil, se me ocurre ahorita como miembro de la Comisión de Familia, Niña y Adolescente del Colegio de Abogados, pues ser la decana para que pueda trabajar estos temas. Hablar de estos temas es grande. Y otro de los puntos cruciales aquí es tener un protocolo de preguntas a las víctimas, no solamente en las comisarías, no solamente a nivel de Fiscalía y de Poder Judicial. Yo creo que desde donde ustedes están aportando, yo creo que se pueda trabajar. Gracias. Una consulta. Las actuaciones, y perdonen que haga una repregunta o un comentario. Las actuaciones que ha tenido Manuela Ramos, que me ha dicho usted que ha trabajado con ellos, ¿han caído en saco roto? ¿O es que han podido implementar algunas de esas políticas? Algunas, porque trabajamos varias, hemos participado en varias, se iban haciendo algunas modificaciones. Una de ellas es el tema, se modificó, por ejemplo, el artículo de violencia social, de violencia sexual en su momento, que solamente era considerado violencia sexual cuando había penetración. A raíz de un delito
de abusos se consideraba, si a ti te introducen un objeto duro, no era violencia sexual. Entonces, a raíz de ese tema, porque fue también otro caso emblemático de una vedette, actriz violada por su médico, entonces ahí se modifica también el Código Penal, donde ya se considera el objeto duro y otro elemento contundente. Hubo varios temas que sí se trabajaron, pero se tienen que seguir viendo, pero necesitamos estudiantes desde todas las universidades, no solamente abogados, necesitamos médicos, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales y sociólogos también, antropólogos, ¿por qué no entrar? Y educadores y padres de familia. Yo creo que haríamos algo para no dejar en saco roto todos estos temas que estamos viendo y cada vez se están visibilizando más y decimos, ¿qué hacemos? Porque a veces salimos a una marcha y no pasó nada y tenemos hijos, hijas y tenemos que hacer algo por nuestro país o de alguna forma detener la violencia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Un solo comentario antes de la pregunta. Creo que en el momento de la exposición no les había dicho de que Perú se encuentra en el 8º lugar de violencia, de feminicidio en América Latina y que de los 25 países con mayor grado de violencia, 14 son latinoamericanos. Solamente para que tengan ese dato. Entonces, por favor, las preguntas breves, nombre e institución, por favor. Mi nombre es Marilapi, soy médico forense. Bueno, quisiera saber su opinión acerca de la implementación del tema de los grilletes electrónicos que se están dando que se está promoviendo en el Perú. Sí, la implementación del tema de los grilletes electrónicos que recientemente se está hablando en el Perú acerca de las penas y de crear más cárceles, ¿no? Por un lado, que estamos viendo la intervención del sistema de justicia, pero esto se da cuando ya se ha cometido el delito, cuando ya la violencia se ha manifestado en su forma más extrema, como feminicidio o la violación. Sin embargo, tenemos que, a la par, de repente, analizar que, por ejemplo, el tema de presupuestos en educación y salud son los más bajos. Y justamente, como se mencionaba, que la política a nivel internacional está enfocándose hacia prevención, entonces tenemos que mirar hacia atrás. Entonces, sin embargo, vemos que los sistemas de justicia se están enfocando en lo último, cuando ya se ha ocurrido la violencia, cuando ya la desgracia ha pasado. De pronto ahí necesitamos reenfocarnos como instituciones a diferentes niveles, ¿no? Y justamente a nivel del Ministerio de Justicia, MIDIS, el MIM, que son los que están liderando esta lucha, pero creo que no están dándole el lugar que corresponde a los Ministerios de Educación y Salud. A la vez, en el Ministerio de la Mujer existe un programa, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que es un solo programa que existe a nivel nacional, que tiene todo un aparato, vamos a decir, pero de lo que yo he revisado en la página, por lo menos no existe un solo profesional de salud o un médico o un psiquiatra que esté apoyando en el tema de políticas de prevención. Entonces, vamos viendo al ministerio de repente interviniendo o en las cámaras de televisión cuando la desgracia ya ha ocurrido, pero en ese momento ya interviene el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, todo el mundo. Entonces, creo que me gustaría saber su opinión respecto a eso y cómo de pronto reformular el enfoque que tiene que dar el Estado. Con el tema de las pulseras electrónicas, las prefiero llamar que grilletes, porque de verdad que los grilletes me suenan demasiado… Es un término un poco fuerte, no se utiliza en Europa, se utiliza pulseras electrónicas. Y del aumento de las penas, yo creo que en el tema de feminicidio y maltrato, sinceramente creo que no se pueden utilizar. O sea, yo no creo que no haya nadie que pueda pensar de que a un maltratador se le pueda poner una pulsera electrónica solo para que no esté cerca de la víctima, pero no para que pueda estar andando por la calle
porque pudo además pagarlo, porque creo que además hay que pagarlos. Con el tema del aumento de las penas retrocedemos a lo que yo les comentaba. O sea, nosotros tenemos un gran problema, seguimos aumentando las penas, pero no vemos el tema del conflicto antes de que este empiece. Usted me lo decía y yo se lo reitero, o sea, no vemos el tema antes, no vislumbramos que hay un problema, no detectamos que hay un problema. Detectamos el problema cuando se denuncia o cuando ya ha pasado o cuando ya lo hemos visto en televisión, pero no lo detectamos antes. O sea, tenemos, tomo la iniciativa de la doctora, el tema de la utilización de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, para determinar en algunas zonas, que además está claro, hay estadísticas, que son más vulnerables las mujeres de ser maltratadas o tener problemas de maltrato psicológico. En el tema de la prevención, totalmente de acuerdo con usted. O sea, nosotros no tenemos temas de prevención. Yo les explicaba lo del tema de la comisaría y no veo ningún tipo de prevención. O sea, no veo simplemente que un test pueda salvar a una mujer de dejar de ser maltratada o dejar de ser golpeada o que no la asesinen. O sea, no le veo, o sea, hay un sentido lógico que es el que esa mujer se determine qué riesgo de dificultad tenga o que riesgo de maltrato del cerca al maltratador, pero no le veo eficacia en el hecho porque no existen los medios. Y con referencia a los medios económicos o los medios o los recursos, sí es cierto que nosotros en educación y en salud tenemos los presupuestos más bajos. Lógicamente, todo esto pasa por un aumento en los recursos en aquellos ministerios o aquellos sectores que son los que más van a llegar a la sociedad. Lamentablemente el tema de presupuestos se maneja desde un punto de vista que nosotros en este caso no podemos manejar y que yo, o sea, lamentablemente no lo manejo. Pero sí estoy de acuerdo con usted en que deben de aumentar esos presupuestos en esos organismos o en esos ministerios que van a tener mayor incidencia dentro de los casos de violencia de género o de feminicidio. Bueno, nuestro especial agradecimiento por su brillante exposición a la doctora Sandra Salinas Gervasi, a quien le haremos un pequeño presente de parte del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. A continuación, presentamos a nuestro segundo expositor invitado. En esta oportunidad tenemos al doctor Juan Efraín Sánchez La Rosa, quien nos va a exponer el tema experiencias sobre la atención de denuncias de violencia contra la mujer. A continuación, presentamos a nuestro expositor invitado. Doctor, si fuera tan amable, por favor, un aplauso. Sánchez La Rosa es abogado con amplia experiencia en administración pública, con estudios culminados de maestría en derechos humanos, en contextos de Estado de Derecho, democracia en Iberoamérica, por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Asimismo, es especialista en derechos humanos, gestión pública y derecho administrativo. En el marco de su formación académica, podemos indicar que es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la citada universidad. En el ámbito laboral, actualmente se desempeña como especialista legal del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También asesor, con experiencia como asesor legal de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Fue abogado por la Defensoría del Pueblo. También fue asesor legal en el Jurado Nacional de Elecciones. Tiene experiencia como asesor legal del Subcafae Mariscal Cáceres, comisionado de la Defensoría del Pueblo, también comisionado en el Programa de Naciones Unidas PNUD y con experiencia como analista legal en la Gerencia Regional de Educación de la Libertad. Buenas noches con todos y con todas. Agradecer al Centro de Estudios por esta oportunidad de estar aquí presentes y también agradecerles a ustedes por estar aquí presentes para poder compartir estos conocimientos y más que conocimientos, también experiencias que son vitales para un poco ir entendiendo y definiendo soluciones y alternativas a esta problemática tan importante para nuestro Estado. El día de hoy me ha tocado compartir las experiencias que he podido tener en el desarrollo de mi profesión, porque he tenido más o menos un promedio de 4 años en supervisión de la Administración de Justicia, es decir,
supervisando los procedimientos de la policía, de la fiscalía, de los juzgados de familia, de la defensa pública en su debido momento y también de los centros de emergencia mujer. Y de otros sectores que también, como ya lo han venido manifestando, tienen un papel importante en la etapa preventiva. Yo quiero empezar también manifestando de que es cierto, lo que está viviendo nuestro país, que está saliendo a cada momento en las noticias, nos refleja una realidad situacional que tiene el Perú como sociedad. Entonces, a partir de estos casos que se emiten a nivel de la televisión nacional, es lo que se refleja, pero los casos que no son visibles, o los casos de, por ejemplo, los lugares más recónditos de nuestro país, o de aquellas personas, o mejor dicho, de aquellas mujeres que no hablan el castellano y que son violentadas a diario y que no pueden acceder a la justicia porque tienen una dificultad de lenguaje, entre otros muchos casos, es alarmante. Pero la pregunta es, ¿y qué hacer si tenemos toda una serie de marco normativo y de directivas? Y tenemos, o sea, creo que a nivel nacional se ha regulado normativamente muchos aspectos, pero hay un aspecto importante que se llama gestión pública y que ese es un factor que vamos a visualizar y es uno de los factores principales que no está permitiendo en nuestro país que se genere los cambios. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación y todos los sectores que intervienen en esta problemática, ¿qué es lo que aplican? Ya sea para presupuesto, para directivas, etcétera. Aplican lo que se llama gestión pública. Entonces nos vamos a dar cuenta con el devenir de las diapositivas que hay un problema en el tema de la gestión pública para poder tratar este tema. ¿Por qué? Porque producto de la gestión pública van a venir los planes, las políticas públicas, va a venir que el comisario o su oficial en la comisaría esté debidamente capacitado. Porque la gestión pública, cuando hablamos de gestión pública, hablamos de sistemas administrativos que tiene el Estado. Y que ahí viene el problema. O sea, son varios los problemas. Y uno de los problemas que vamos a ver esta noche, entre otros, es el tema de la gestión pública, la adecuada gestión pública que va a permitir destinar no solamente recursos económicos, sino también logísticos y otros para que todas las instituciones que trabajan esta temática estén empoderados y puedan tener una atención pertinente, adecuada, pero sobre todo oportuna al problema. Ayuda a la siguiente. Yo quiero empezar con algunos datos actuales y para ello voy a hacer mención, bueno, esta imagen es dura, es fuerte, pero es importante porque siempre decimos, y esto viene en casa, por ejemplo, ¿quién en su hogar no dice que cuando hay un problema hay que reconocerlo? Entonces, en nuestro estado tenemos que hablar tal cual es las cosas. ¿Tenemos un problema como sociedad? Sí. Y ese problema nos está afectando a todos. Porque este problema del tema de la violencia contra la mujer tiene diversos enfoques, que lo vamos a ver a continuación. Problema del aparato estatal, problema de corrupción también, problema de discriminación, o sea, una serie de problemáticas. Entonces, hay que empezar reconociendo que tenemos este gran problema y no solamente reconocerlo, sino llamarlo por su nombre tal cual es. Este es un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la ley 3036-4, donde la administración de justicia y la visión de víctimas. Esos fueron los dos enfoques que tomó este informe defensorial
y que es uno de los más importantes en nuestro país porque nos va a dar datos alarmantes que ya lo conocemos, pero es importante tenerlos presentes. Esto fue elaborado en base a entrevistas realizadas al personal de la policía, del Ministerio Público, Poder Judicial y usuarios, lo más importante, usuarios del sistema de atención de víctimas de violencia en las regiones de Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín. En este informe revela además la falta de un presupuesto adecuado, que ese es el punto central, no el único, sino es uno de los puntos centrales, la falta de presupuesto. Porque toda ley que se emite, por lo general el Ministerio de Economía y Finanzas te dice con cargo a tu presupuesto. O sea, es decir, no te da un presupuesto adicional para la implementación de los programas, planes, etcétera, que se dan a través de una norma. También muestra los desafíos para mejorar la atención a las víctimas de violencia basadas en género, en aspectos como las medidas de protección, procesamiento de los casos y las sanciones de los agresores. Este informe hace referencia en un primer momento a la dificultad del acceso a la justicia. Año 2018 todavía hay dificultades de acceder a la justicia. El primer servicio de atención a mujeres víctimas de violencia son las comisarías. ¿Por qué? Porque las comisarías es el lugar más cercano que ven las personas o que lo relacionan al tema de justicia. Porque el común denominador de personas, cuando les dicen Poder Judicial, en su imaginario está que atienden de 8 de la mañana a 4 o 5 o 6 de la tarde, pero a la comisaría lo ven más cercana. Entonces, este informe establece que el primer servicio de atención son las comisarías. En las dependencias de las regiones estudiadas, 4 de 10 encuestados de la policía señalaron que estaban de acuerdo con la conciliación en casos de violencia contra las mujeres, en una relación de pareja, pese a que no es una medida aplicable en estos casos. Fue alarmante porque decían, oye, acá los policías son más que policías, son conciliadores. Y eso es lo que en la realidad está ocurriendo. Pero además voy a enlazar esto con un informe también de esta misma institución sobre el estado situacional de las comisarías, que se dio en el año 2015, que establece que las comisarías a nivel nacional no tienen ambientes adecuados. ¿Y por qué es importante esto? Porque una persona que es agredida va a un ambiente, digamos, no adecuado, en donde de repente le va a generar mayor vulneración, porque ya de por sí viene con esa vulneración. Al entrar en un ambiente de repente donde todo está sucio, oscuro, le va a generar mayores problemas en el ámbito psicológico. Pero además este informe defensorial sobre el tema situacional de las comisarías establece que no todas las comisarías en el Perú tienen computadoras y que de las que tienen, estas computadoras no tienen las impresoras para poder imprimir el papel, que es prácticamente las denuncias que se imprimen para que se le pueda dar a la persona. Y también hace mención al tema de los patrulleros, que también es una dificultad. Y así enumera una serie de cosas que nos pone en evidencia de que hay un problema. Y si esto lo sumamos a que la comisaría es el primer, o es entendido por la población en general como el primer punto donde se busca justicia, entonces ya tenemos un grave problema. Más adelante vamos a ver un flujograma de un caso de violencia, o sea, un caso de violencia X, cómo es que tenemos que aplicarlo para ver todas las etapas y fases. Este flujograma ha sido sacado de la combinación de muchas instituciones, porque muchas instituciones tienen sus propios flujogramas, hace una compilación. Pero yo quiero decirles que en ciudades como Trujillo,
Lambayeque, San Martín, Lima, encontramos, además de este problema que acabo de mencionar, encontramos problemas que los efectivos policiales no están capacitados en temas de violencia de género. A pesar que se vienen haciendo capacitaciones, que el Ministerio Público va y capacita, que el Ministerio de la Mujer a través de su programa nacional va y capacita. El problema no es la capacitación, el problema es que si realmente el policía captó esa capacitación. Y ahí viene un problema que es relacionado con la gestión pública, porque cuando hablamos de gestión pública, hablamos gestión pública por resultados. Y ahí viene el problema, pues, que las instituciones dicen, vamos a luchar contra el tema de violencia de la mujer, y uno de esos aspectos es la capacitación. Sí, pero dime, ¿qué tipo de capacitación vas a dar? Porque no solamente es llenar listas y mostrar y decir, hemos capacitado a 50.000 policías, y el problema sigue. Entonces, ahí vemos un tema que se va relacionando con el tema de una adecuada gestión que se debe realizar. Continuamos con el informe, y este informe nos revela que también el 59% de los usuarios del sistema de justicia considera que las comisarías no cuentan con un ambiente adecuado para la atención de los denunciantes. Más del 50% de personas consideran que no son adecuados sus ambientes. En cuanto a los servicios ofrecidos por el sistema de justicia, y acá ya engloba, porque dice por el sistema de justicia, más de la mitad de jueces y juezas consideran que existen situaciones de violencia que pueden ser resueltas por la pareja mediante acuerdos de conciliación. Y acá hay un gran problema, porque si eso piensan los jueces y las juezas, entonces ya partimos mal. Claro, pueden haber diferentes lecturas producto de esta conclusión, pero a mí me alarma que esto se piense. Porque si consideramos que una mujer, y cuando me refiero a mujer no solamente me refiero a una persona adulta, sino también puede ser una niña, que es violentada, ya está en una condición de sometimiento para con su víctima. Entonces, ¿cómo? Cuando uno va a una conciliación, va en igualdad de oportunidades. Y porque además, y todos lo sabemos, el tema de la conciliación en casos de violencia no aplica. Este informe también establece que en relación con los plazos establecidos para ofrecer medidas de protección, y el plazo es de 72 horas. El plazo es 72 horas para establecer las medidas de protección. Este informe nos dice que 4 de cada 10 funcionarios entrevistados en el Poder Judicial declararon que se cumple con el periodo de 72 horas, mientras que 3 de cada 10 declaró que excedían los plazos debido a sobrecargas laborales. Y en efecto, cuando me tocó una oportunidad de hacer una visita de inspección, de supervisión a algunos juzgados de familia, te encuentras que hay un tema de que ellos hacen turnos. Es decir, no, ya no es solamente la atención en su horario normal que tiene la Corte Superior de Justicia y el Poder Judicial en general, sino que ahora hacen sus turnos. Pero también tienen carga y muchas veces utilizan el turno para poder avanzar otras temáticas que tienen. Porque el juzgado de familia no solamente ve el tema de violencia contra la mujer, sino ve una serie de temas. La siguiente. El anterior, por favor. 5 recomendaciones que nos da este informe. Principalmente al Ministerio de Economía y Finanzas, dotar a la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial de un presupuesto adecuado para ampliar y mejorar la calidad de la atención a las víctimas. Y aquí es importante enlazarlo con el tema de gestión pública, porque si te dan presupuesto, entonces te tienen que dar bajo ciertas variables que tienen que incidir en una política pública. Porque no es, te doy dinero y dicen, como me falta gasolina para los patrulleros, le pongo gasolina al patrullero y va a servir también para otras funciones. No, te están dando para este eje. Entonces, en tus instrumentos de gestión
del Ministerio del Interior y de las direcciones generales que tiene la policía tiene que estar claramente identificado que este presupuesto tiene que ir a atacar ese problema. Ahí estamos viendo uno nada más de los factores, así pueden haber otros factores más. Por ejemplo, el tema de infraestructura, computadoras, dotar de computadoras, no sé, dotar de impresoras, dotar de ambientes adecuados, pero se tiene que visualizar, pues, para que ese presupuesto no se diluya en otros temas. Otra recomendación es que a la Policía Nacional del Perú capacitar a todo su personal en el tratamiento e investigación de casos de violencia contra la mujer. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces las mujeres que son violentadas van a la comisaría y eso casi todos ustedes lo conocen porque salen en la televisión. Pero yo les voy a plantear algunos casos que de repente no son tan visibles. Va una mujer violentada a la comisaría y el efectivo policial le dice: tráigame el nombre, el DNI de la persona que lo violentó. Oiga, señor, yo venía por la calle y la verdad que desconozco porque iba de visita. No, que tráigame el nombre, si no yo no puedo ingresar, como yo tengo un sistema, y la policía tiene un sistema en efecto, me tiene que traer la identificación de la persona. Mal. La policía o el efectivo policial que te atiende está en la obligación de al menos preguntarte ciertas características y así, por el nerviosismo o por lo que fuera que está la persona, en este caso la mujer que haya sido violentada, tiene la función de indagar y tiene la obligación de registrar esa denuncia. Tendrá que coger el patrullero o irse a la zona o tendrá que hacer. No puede quedarse sin hacer. Y de ahí yo enlazo otro punto, porque decía que la violencia contra la mujer no solamente es de la persona o de la mujer adulta, sino también de los menores, aquella niña. Y no sé si ustedes por ahí alguna vez han escuchado la famosa ley Brunito, que también es, y salió hace meses atrás, varios reportajes sobre niños y niñas que habían desaparecido, que se iban a la comisaría y le decían que regrese en 24 horas, en 48 horas, que vaya a buscar bien a sus hijos, que no saben dónde los deja. Pues esta ley, ahorita no tengo el número, pero es más conocido como ley Brunito, establece que tienes que hacer una acción inmediata, ni bien se te pone en conocimiento de la desaparición de un menor de edad. Y una de las acciones que debe realizar es el tema de la alerta, que en otras palabras es una hoja en donde la policía consigna la foto y los datos principales para que se ponga de manifiesto. ¿Recuerdan el caso de la menor que salió, que había sido por una violada y asesinada? Justamente falló ese sistema, porque la policía en esa comisaría específica, no sé si por desconocimiento o por X razones, no aplicó este dispositivo legal. Otra de las recomendaciones es al Ministerio Público priorizar sus recursos económicos en ampliar y fortalecer los servicios del Instituto de Medicina Legal. Y en efecto, hubo un caso donde una señora acude con su hija de más o menos 12 años que había sido violada por dos sujetos. En todos los aspectos que ustedes se pueden imaginar, fue ultrajada esta menor. Se va a la comisaría, presenta su denuncia, porque siempre se dice por los medios de comunicación, presenta tu denuncia. Siempre se les exhorta. Esta madre humilde, sin conocimiento, con pocos conocimientos y falta de recursos, acude a la comisaría. El efectivo policial se alarma porque es una menor de edad, dice, no va a caer problemas, hay que hacerle su oficio, le hace un oficio, le comunica a la fiscalía. Y muchas veces, ya sea por carga laboral o X razones, la fiscalía muchas veces dice, consígname, cuando a veces es la obligación de la fiscalía estar ahí presente. Entonces, y esto lo digo porque es la realidad, o sea, yo creo que puede sonar, o de repente saliéndome a algún
un colega de repente fiscal podrá decir, oye, no, es que esto está pasando, de repente acá en Lima no, pero cuando vemos a nivel nacional pasa, y es uno de los puntos que también este informe lo aborda. Entonces, es que hay un problema, cuando tanto las fiscalías como los juzgados hacen turno, no hay un poder de fiscalización, pues porque a diferencia de que estar en la mañana de 8 a 4 de la tarde tienes un reloj digital, algo que te identifica, que está ahí. Entonces, ahí hay un problema también que el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán que ir ajustando para ver que en el periodo que hacen turno realmente estén ahí. Todo el aparato, no solamente fiscal, sino también, por ejemplo, en el caso de los juzgados, la jueza, el equipo multidisciplinario, conformado por un médico y un psicólogo y un asistente social. Entonces, en este punto de recomendación que se le da al Ministerio Público, y contaba el caso de esta menor, fue a la comisaría hace el oficio, lo manda al Ministerio Público, el fiscal coordina con el efectivo policial y le dice, consígname en el acta. Consignar significa como que si hubiera estado presente. Bueno, pasa esto, le dan su oficio a Medicina Legal y Medicina Legal le dice, un momentito, este tipo de oficio ya no se utiliza. Vaya usted que le modifiquen el oficio. La señora se va a la comisaría, en la comisaría le dice, no señora, yo ya le he dado el oficio, vaya usted a hacer respetar su derecho. La señora se va al fiscal, el fiscal no estaba. Regresa al día siguiente y así estuvo, una semana. Hasta que por azares, como se dice, de la vida y más que todo de las circunstancias, llegó esta señora y la pudimos atender. Nos fuimos a la fiscalía y en efecto, o sea, ahí en este caso que yo les planteo, visualizamos, 1, la falta de capacitación, 2, la falta de sensibilidad, 3, el tema de la burocracia, y 4, finalmente, el tema de la discriminación. Y la discriminación asociada al tema de la revictimización. Porque ustedes se imaginan esa menor al pasar por tantos días y por tantas instituciones, le genera un tema de revictimización. Y yo les cuento esto porque acá, en este ejemplo, vemos lo que ocurre o lo que puede pasar cada uno de ustedes al momento de acudir a hacer valer su derecho de no ser violentada. El Instituto de Medicina Legal tiene deficiencias. Por ejemplo, la cámara Gesell que sirve para el tema de los menores de edad, en muchos departamentos no funciona. No funciona. Y ahí también, muchas veces, por un tema de legalidad, se permiten ciertos abusos. ¿Por qué? Porque el escenario, va la persona violentada a la cámara Gesell para que pueda identificar a sus posibles agresores. Y ocurre que la defensa, por el otro lado, lo que exige muchas veces al fiscal que lleva la diligencia, que por un tema de legalidad tengo que estar presente para certificar, ¿no?, que todo lo que se diga sea real. Y muchos fiscales, por el temor a que sean recusados, por el temor a permiten que estén presentes, pero no solamente estén presentes, sino incluso hasta preguntar. Entonces, a veces el tema de no tener la seguridad en el tema de los conocimientos puede llevar a vulnerar estos derechos. Otra de las recomendaciones al Poder Judicial, ampliar los juzgados de familia que atienden los casos de violencia y fortalecer sus labores. Yo les decía que los juzgados de familia tienen carga de otras materias. ¿Okay? Tienen carga de otras materias. Y más aún cuando se trata, por ejemplo, de casos de tenencia, es muy fuerte el tema de la carga. Pero además, el tema de que el equipo multidisciplinario de un juzgado de familia te funciona medianamente bien en una provincia. Pero de un distrito o de un centro poblado o de un caserío, ya las cosas cambian. Entonces ahí vemos otro problema, que cuando diseñan una acción, porque todavía no es política pública,
sino una acción de una gestión para atacar un problema, lo gestionan pensando en la ciudad. Y se olvidan que el Perú es un país pluricultural. Y ojo, y en la misma norma, en la ley de violencia contra la mujer, en uno de los, cuando refiere al tema de los enfoques, te dice que esta norma tiene que tener un enfoque intercultural, tiene que tener un enfoque de género, tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Y eso es un poco lo que en su debido momento a las instituciones que participan en esta temática les hemos dicho. Dinero te pueden dar, pero si este dinero tú no lo canalizas de manera adecuada, los problemas van a continuar siendo los mismos. Otra de las recomendaciones fue recordar a todos y todas los operadores o operadoras de justicia que el mecanismo de reconciliación no es aplicable a los casos de violencia contra las mujeres. ¿Okay? No es aplicable. La siguiente, por favor. El Poder Judicial ha hecho una presentación oficial sobre avances en implementación de justicia con enfoque de género. Esta fuente ha sido tomada de parte de la presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, que establece lo siguiente: el 70% de la carga procesal de jueces de familia corresponde a casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar. O sea, 70% en un juzgado, todo lo del 100%, el 70% es violencia contra la mujer. Entonces, ahí se desprenden varias aristas. Uno, que no solamente la jueza, sino todo su equipo tenga una especialización en cómo atacar y cómo atender esta problemática. Solo en el año 2017, el Poder Judicial recibió alrededor de 190.000 denuncias de violencia contra la mujer y 250.000 de solicitudes de medidas de protección. El mismo año, es decir, 2017, el Poder Judicial resolvió 3.028 casos de violencia sexual y 104 casos de feminicidio. Datos oficiales del Poder Judicial. Pero esta cifra, ¿es la cifra total y real? No. No es una cifra total y real, porque estamos diciendo de que hay muchas personas, y en especial mujeres en nuestro país, que tienen dificultad de acceso a la justicia. Y en consecuencia no se ven visibles en estas estadísticas. Otro de los informes que realiza el Poder Judicial es que la demanda de servicios de justicia es tan grande que en ocasiones jueces no se dan abasto para dictar medidas de protección en 72 horas. Y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces la realidad supera a lo que la norma establece. Y ahí viene el tema de la falta de dos principios que deben tener todos los operadores de justicia: la razonabilidad y la proporcionalidad al momento de emitir sus actuaciones. Entre el 2016 y 2017, el promedio mensual de procesos por violencia en el Poder Judicial incrementó en 28%. Había un incremento del 28% sobre casos de violencia. En el año 2016, el ingreso promedio mensual de denuncias fue de 14.733. En el 2017, el promedio fue de 20.430. Solo en el año 2017 se emitieron 60 cadenas perpetuas por violencia sexual. En 8 de cada 10 casos se dictaron medidas de protección.
claro, se dictan las medidas de protección. Y vamos a ver más adelante que esta medida de protección no solamente basta con dictarlas, sino que hay que hacerlas funcional a la realidad. Gran tarea, no es sencillo. La siguiente, por favor. Continuamos con datos oficiales del Poder Judicial. Cada minuto una mujer sufre violencia física y cada 4 minutos una mujer es víctima de abuso sexual por parte de su pareja en el Perú. O sea, ya no estamos hablando solamente de casos que se pueden dar en el lapso de una semana o de un mes, no, sino estamos viendo de que cada minuto se presentan en nuestro país estos casos. O sea, mientras estamos hablando aquí de esta temática, ya se están dando varios casos de violencia a nivel nacional. Cada día, 4 niñas menores de 15 años y 10 niñas de 15 años se convierten en madres, según la fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática, así como la RENIEC y el MINSA. ¿Por qué? Porque toda menor de edad que ingrese en un hospital, el hospital tiene la obligación de reportar si hay un tema de embarazo. Así como los hospitales reportan cuando hay una persona que entra por herida de bala o objeto punzocortante y reporta, igual, con tema de menores de edad, que por motivos de embarazo o por mujeres violentadas tienen que reportar. El Poder Judicial recibió 245.161 solicitudes de medidas de protección vinculadas a casos de violencia en el año 2017. En el 78% de los casos de violencia denunciados se llegan a dictar medidas de protección. Es decir, que un 22% no se les dictó medidas de protección. Es muy grande este porcentaje. Es demasiado alto este porcentaje. Y de ahí deviene, pues. ¿Por qué? Porque hay un tema de causa-efecto. Porque la mujer que es violentada ejercita el derecho que casi todas las entidades siempre dicen, acudan a denunciar, que el Estado garantiza, pero cuando van, lo primero e inmediato no se le brinda, que son las medidas de protección. ¿Y qué origina eso? Origina un empoderamiento en el agresor. En algunos distritos judiciales pueden demorar hasta 70 días en dictar medidas de protección debido a la carga procesal. Hasta 70 días. Y estos son datos oficiales de la propia entidad. O sea, hasta 70 días. Claro, ahí hacemos la lectura y podemos decir que este ya también viene a ser probablemente los casos más extremos que se pueden presentar en los juzgados. Pero es alarmante, ¿no? 70 días que demoren para dictar una medida de protección, cuando se supone que la ley se cambió justamente porque en el modelo anterior que teníamos, la mujer denunciaba violencia y tenía que pasar todo el proceso penal, y durante el proceso penal, si a través de una medida cautelar te daban medida de protección, en algo te protegía. Se supone que todo eso se cambió para que sea más rápido. Es decir, con el nuevo modelo que se tiene, tú denuncias y en el lapso de 72 horas tienes que tener la medida de protección. Pero acá tardan hasta 70 días. La siguiente, por favor. Es importante conocer, y creo que ya muchos de nosotros acá hemos conocido esta norma. La hemos leído, la han sacado por televisión, pero es importante tener conceptos básicos sobre esta norma. Definición de violencia contra la mujer. El mismo artículo 5 establece que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta. Porque la conducta viene a ser una acción constante que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres
las que tengan lugar dentro de la familia u unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo. Hay que conocer todas estas categorías porque todas estas categorías que son muy técnicas y tal vez muy tediosas guardan relación con el tema de violencia. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que ocurra. La siguiente. Esta es una definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar, porque la norma te establece dos vertientes, la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Son conceptos muy técnicos, pero lo que yo les puedo decir que el tema de la violencia contra los integrantes del grupo familiar se aplican similares conceptos como en el tema de la violencia contra la mujer. La siguiente. Además de esta ley, también tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que fue aprobado en el año 2016 y rige hasta el año 2021. Este Plan Nacional hace referencia a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Lo que vieron con la autora Sandra, la Convención de Belén do Pará, que reconoce que esta violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y ahí hago un acápite porque también existe una ley de igualdad de oportunidades, que lamentablemente se ha tenido avances, pero que aún sigue siendo letra muerta. Y eso lo enlazamos porque ya se inició el calendario electoral y recordarán todos aquí de que para formar o para hacer las fórmulas de candidaturas te exigen una cuota de género. Y muchas veces desde ahí parte también el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque por lo general utiliza a ciertas candidatas como un tema de completar la lista. Y disculpen que lo diga así, pero es el pensamiento que tienen, no todas, pero sí algunas organizaciones políticas. Sé que suena duro, pero es la realidad. Entonces, eso tenemos que ir cambiando, porque esa es una forma de violencia. Entonces, otro punto son los tipos de violencia de género. Hay que reconocer, porque todos, el común denominador sabe que existe la violencia física y psicológica y sexual, pero no la violencia económica o patrimonial. Adelantamos, por favor. La violencia física, de alguna u otra manera, la podemos reconocer. No voy a ahondar en ese tema. Por favor, la siguiente. La violencia psicológica, de alguna u otra manera, también podemos identificarla. Solo voy a precisar en ese punto que muchas veces, por un tema de costumbre, en casa te dicen, normal, hija. Eso es normal. Cuando muchas veces el esposo en casa o la pareja grita, bota las cosas. Pero hija, es normal. ¿Te ha pegado? No, no te ha pegado. Pero, oiga señora, acaba de reventar un televisor, acaba de generar violencia. Entonces hay que entender que el tema de la violencia psicológica no solamente es el tema de la agresión hacia tu persona, sino también la agresión que genera en el entorno. Y no solamente genera violencia la acción directa que te genera hacia tu persona, sino también violencia genera
las actitudes que puede tener la persona. Por ejemplo, ¿cuántas veces en los hogares no se ha dicho, la abuela le dice a la hija, pero normal, una canita de tu esposo al aire, tú debes mantener tu familia? Entonces, conceptos como esos hay que empezar a desterrarlos, porque esos son acciones de violencia psicológica no directa, porque no te das cuenta, porque tú dices, no, pero a mí no me dijo nada, pero la acción que realiza en el entorno familiar es el que va generando una violencia psicológica indirecta. La violencia sexual, como también ya lo precisó aquí una de las asistentes que se introducieron modificatorias a raíz de este caso de televisivo que salió, ¿no? Creo que era una persona del espectáculo que se modificó. Entonces, el tema de la violencia sexual, solamente voy a hacer hincapié en el sentido de que la violencia sexual viene a ser no solamente el acto de forzarte sexualmente, sino también vienen los actos previos. Y de ahí podemos enlazar con el tema de cuáles son las acciones de hostigamiento sexual, porque también hay una regulación que te establece cuáles son las conductas de hostigamiento sexual, que de alguna u otra manera son, por llamarle así, la etapa previa a que se cometa un tema de violencia sexual. La siguiente, por favor. Este es un punto importante porque la mayoría de mujeres no reconoce esto como una violencia, no lo reconoce, no lo identifica como un tema de violencia, y es importante ir desmenuzando para que poder entender. La violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de, y te da 4 supuestos: la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Claro, a veces ocurre que los esposos son ambos dueños porque de repente se casaron y operó la sociedad conyugal, o porque de repente conviviendo compraron, ¿no?, en copropiedad o la figura que sea, pero los dos son dueños, ya sea mitad o de un porcentaje diferente, pero los dos son dueños. De alguna u otra manera empieza, ¿no?, el llamado por teléfono: oye María, mira que, ¿cómo me vas a hacer eso? Que ¿cómo va a quedar en el tema de nuestra casa? O si no, lo alquilan su parte y le hacen la vida imposible. O sea, diversas modalidades en el tema de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. O incluso hasta van y lo hipotecan al banco. La siguiente es la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Lo que yo decía hace un momento. Dice la persona, dice la señora, no me agredió, no me gritó. Oye, pero te acaba de reventar el televisor, te acaba de romper tu DNI, te agarró de repente tu tarjeta de, si la señora trabaja y guarda sus ahorros, te agarró tu tarjeta y se lo llevó. Y a veces las señoras no reconocen y dicen, no, ese es un tema de pelea de pareja. No, señor, te está afectando. Otro es la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Y esto pasa más en los lugares donde hay pobreza y pobreza extrema, o donde la madre, por dedicarse a cuidar a sus hijos, obvió el tema de desarrollo personal, y cuando viene el tema de los problemas en el hogar, su pareja se aprovecha de esto y empieza, ¿no?, a llamarle y decirle, oye María, ¿quieres la matrícula para los hijos? ¿Por qué no vienes acá conmigo? ¿Por qué no nos vamos acá al hotel? Pero mira, y eso han salido por la televisión, varios casos donde las señoras denuncian que vienen siendo maltratadas por este tema.
Y hay algunos operadores que dicen, pero señora, eso no es delito, eso depende de usted, si usted quiere va y si no, no, y a la final les ha sido su pareja, dice. Más bien, con eso va a solucionar el problema. Entonces, no. Eso es también un tipo de violencia. La siguiente es la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Y esto tiene que ver con el tema de la ley de igualdad de oportunidades. Porque a veces ocurre de que la persona, la pareja, que viene ocasionando el tema del maltrato a la mujer, empieza a limitarte el tema de tu ingreso económico, porque a veces hay convenios que se realizan como pareja y dice, oye, ya, yo voy a dejar de trabajar porque voy a atender a los menores que están recién nacidos, que tienen 2, 3 años, y empieza esa limitación, ¿no? O a veces ocurre también que la pareja va al centro de labores y empieza a, de alguna u otra manera, gestionar para que te reduzcan, para que te saquen. ¿Por qué? Porque quiere tenerte dominada económicamente. ¿Y por qué ese es uno de los problemas? Porque cuando uno acude a verificar este tema de cómo se está dando, encuentras a la persona afectada y muchas veces te dice, pero ¿qué voy a hacer? Tengo 3, 4 y hasta 5 hijos y yo no trabajo. Entonces tenemos que romper con este tema. La siguiente, por favor. Los sujetos de protección. Los sujetos de protección, vamos un poco adelantando. Los sujetos de protección tenemos a la mujer, entiéndase, no solamente a la persona adulta, y tenemos al grupo familiar. La siguiente. Este es un formato que lo encontré en su esencia dentro del Ministerio de la Mujer, pero que lo he ido adaptando y quitando algunas cosas de acuerdo a la realidad. La denuncia puede ser, como decíamos, física, psicológica, sexual o económica o patrimonial. Cuando ocurre la denuncia la puedes hacer de manera escrita o verbal. Ahí tenemos el gran problema. Ahí tenemos el gran problema que mencionábamos cuando van a las comisarías. Ojo, las personas no solo pueden ir a la comisaría, puedes ir, como ahí lo mencionamos, puedes ir a la fiscalía o puedes ir al juez de familia. Si vas a la policía y o a la fiscalía, ambos tienen la obligación de remitirlo al juez de familia. ¿Correcto? ¿Y cuál es el tiempo? Porque hay unos relojitos que se ha consignado. Si es en las ciudades de la costa donde no media un tema de distancias, tiene que ser en el acto. En el acto se tiene que enviar. Una vez que se ha ingresado al juzgado de familia, tiene, y ahí está la flecha roja gruesa con el reloj, 72 horas para realizar la audiencia oral en el cual en esa misma fecha se van a dictar las medidas de protección. Pero justamente la doctora Sandra manifestaba de una ficha, mencionó un caso que se fue a la comisaría y le llenaron la ficha. Esa es la famosa ficha de valoración de riesgo. Y ahí yo decía que todos los operadores de justicia tienen que aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad, porque no es posible que una mujer afectada, violentada en todo lo que se le puede imaginar uno como persona, va a la comisaría y no le van a hacer llenar una ficha pues de más de 50 preguntas. Y tenemos los certificados de salud. Ni bien llegas a la comisaría, lo primero que tienes que solicitar es el tema del certificado de salud. Y ahí vengo y disculpen que lo mencione de esta manera, pero si tienes suerte y dentro de tu localidad existe el Instituto de Medicina Legal, irás a que te practiquen. Pero si no, te van a derivar al centro de salud más cercano. Tú vas al centro de salud y ahí también es un pandemonio. Y se lo digo porque he tenido muchos casos en los cuales le dicen, señora, usted no, ¿por qué no ha venido a atenderme por un tema de violencia? Pero venga mañana, acá solamente atendemos emergencias. ¿Por qué? Porque los casos de violencia no te van a esperar, se pueden dar en cualquier hora del día.
Entonces, a eso le sumamos la problemática en el sector salud y pues queda perdido este caso. Luego tenemos que el certificado de salud puede salir de manera física, si es agresión física y mental, o puede salir de ambos, dependiendo del tipo de la violencia. Ahora, en el tema esto es vital, o sea, este estadio es importante porque esto viene a constituir un elemento de convicción que luego se va a convertir en un medio probatorio. Bueno, luego se da la audiencia y se emiten las medidas de protección. La siguiente, por favor. Bueno, luego se da la audiencia oral y las medidas de protección son las siguientes. El retiro del agresor del domicilio. Pero ahí viene el otro problema que decíamos cuando son copropietarios. Pero igual, tiene que darle el tema del retiro. ¿Por qué? Porque acá hay un conflicto y acá se aplica la ponderación de derechos. Usted, señor, es propietario, sí, pero acá hay un bien, un interés público superior, que es el tema de proteger la vida de una mujer. El tema del impedimento de acercamiento, ahí también el tema varía, 50 metros, 100 metros, todo, por eso digo, aplicar la razonabilidad y proporcionalidad al caso. La siguiente es la prohibición de comunicación, y ahí hay varios aspectos, porque también se le sugiere a la agraviada de que pueda cambiar el tema de su chip para que no la pueden ubicar. El tema del inventario de bienes, porque también es importante, a veces las madres trabajando, se sacan, disculpen el término, se rompen el lomo por darle a sus hijos y estas personas que violentan terminan llevándose los pocos artefactos que pueden tener. Las medidas cautelares, ojo, también pueden existir medidas cautelares, son con respecto a alimentos, régimen de visitas, tenencia y la liquidación del régimen patrimonial. Esta medida de protección la ejecuta la policía. Y ahí hay un tema de que si te dan medida de protección, no la cumple, ya es reincidente y tiene que hacerse un nuevo caso, ya no solo por el tema de violencia, sino por un tema de desacato a la autoridad. ¿Ok? Y bueno, esto termina finalmente en que el juez, una vez que termine este procedimiento, lo pasa a la fiscalía para que la fiscalía continúe con el proceso. Yo sé que hay muchas cosas, hay muchos temas, he tratado de centrarme en algunas problemáticas y bueno, con esto yo estoy dando por terminado la parte que me tocó y de verdad agradecerles por estar aquí. Gracias.